un mito, ¿no? Eso de que los españoles acabaron o cometieron un genocidio en América. Por supuesto, no es que no cometieran un genocidio, es que hicieron absolutamente todo lo contrario. La evangelización estaba planteada de un modo absolutamente voluntario. El Imperio Español jamás fue racista. Usted ya sabe qué va a pasar aquí, así que siéntese, disfrute. Y eso sí, les aclaro que lo que vamos a estar hablando acá es del periodo de la conquista, que podemos catalogarlo de 1492 a 1560. Oigan, el genocidio es un término demasiado reciente que difícilmente puede ser aplicado a hechos históricos tan antiguos. Yo prefiero decir que ocurrieron masacres. Y eso de que la conquista hizo todo lo contrario, un genocidio, y los indígenas nunca fueron esclavizados, ay, por favor, Julia. Hay muchos estudios científicos que afirman que en el continente existían más de 40 millones de indígenas y que con la conquista se exterminó entre el 50 y el 90% de la población. Yo no podría afirmarles eso de ninguna manera porque saber la cantidad exacta de la población nativa para 1492 ha sido imposible. Yo prefiero quedarme con hechos más factibles. Por ejemplo, el desastre demográfico que ocurrió en las Antillas, que prácticamente fueron desaparecidos. No en su completa totalidad, pero sí fue un desastre evidenciado e irrefutable. Lo que sí te pueden decir es que es un hecho aislado, que solamente ocurrió en las Antillas y que no significa que haya ocurrido en todo el continente. Bueno, no sé, Ernesto. Otra muestra es que para 1506, o sea, no habían pasado ni 15 años de la llegada de Colón, ya estaba escaseando la mano de obra indígena, tanto que la corona se tuvo que poner a pensar en diferentes alternativas, y estuvo la de traer hombres desde África y también la de raptar indios en las islas aledañas declaradas como inútiles. Obviamente esto último se tenía que hacer con el menor ruido posible. Pero ¿por qué escaseó tan rápido la mano de obra? A ver, primero, las batallas fueron excesivamente sangrientas, y aunque es verdad, sí, que los conquistadores en muchos casos se aliaron con indígenas para atacar a otros indígenas, pero eso no sucedió siempre y tampoco fue decisivo para la conquista de todo el continente. Es más, podemos encontrar algunos relatos de Hernán Cortés que nos dicen lo siguiente: hice llamar a algunos de los señores de la ciudad Tlaxcaltecal, diciendo que les quería hablar, y les metí en una sala. Así se hizo. Después de que tuve a los señores dentro de aquella sala y al mayor número de indios posibles, hice saltar la escopeta y dimosle tal mano que en pocas horas murieron más de 3000 hombres. Obviamente son exageraciones que hacen alarde del ego de ellos, pero pues sí dan muestra de la conciencia sanguinaria que existían esos hombres. Segundo, y con gran cantidad de muerte, las enfermedades traídas por los conquistadores. Bueno, pero es que eso fue algo involuntario. Bueno, no sé, pero los investigadores le llaman a esto la guerra biológica, porque los conquistadores eran conscientes de que pues sus enfermedades transmitidas a los nativos era sumamente mortal y lo aprovecharon a su favor. Y es que se decía que los indígenas durante la enfermedad no eran bien alimentados. Y aparte de no estar bien alimentados, el agotamiento, el trabajo forzoso que tenían que hacer mientras estaban enfermos. Y ustedes dirán, pero ¿cuál trabajo forzoso? ¿No que eran libres? A mí me sorprende cuando los historiadores dicen que en la conquista los indígenas eran libres porque así estaba estipulado en las ordenanzas, en la ley de Burgos, en las nuevas leyes de 1542, en el compendio de leyes de 1680, porque tuvo que salir porque las leyes anteriores no se cumplían. O sea, es como dice Poma de Ayala: en la conquista ni los cristianos tenían Dios, no había rey de España y no había justicia. Las leyes estaban, pero no se cumplían. Eso sí, lo bueno de las leyes es que nos permite conocer la realidad que se vivía en ese momento. Aquí tenemos varios ejemplos. En 1532 se prohibió marcar con fuego la frente de los indios porque esta era una práctica muy común. Se prohibió el tráfico de indios en la península, ya que entre 1493 y 1521 era de costumbre que se vendieran como esclavos, trofeos, curiosidades, intérpretes, etc. En 1542 se prohibió la esclavitud indígena porque existía. En 1511 se mandó a prohibir el uso de indios como animales de carga, porque así eran utilizados. Y es que además en las leyes, a conveniencia, existían muchos vacíos jurídicos, porque si bien declaraban al indígena, bueno, al indio, como en ese momento lo titulaban, como un hombre libre y vasallo a la corona, habían excepciones, como por ejemplo aquellos que fueran caníbales, que se resistieran a la conversión del cristianismo, los que le hicieran guerra a los españoles, o que no aceptaran el trabajo y fueran rebeldes. Ya eso era un vacío suficiente para llevarlos a la esclavitud. ¿Y qué formas de trabajo existían? Bueno, muchas, pero hablemos de una de las principales, la encomienda. Simplemente el indígena, que era un vasallo ante la corona, estaba obligado a pagar el tributo, pero la corona le cedía este derecho de cobrar el tributo a unos particulares en América en agradecimiento a sus labores en la conquista. Lo que hacían estos particulares es que ponían a trabajar al indígena y con ese trabajo se cobraban el tributo. Oigan, eso se llama encomienda porque literalmente era te los encomiendo allí, o sea, te encomiendo a mis indígenas, ponlos a trabajar, pero eso sí, a cambio, evangelízalos y enséñales el castellano. ¿Qué problemas tenía esto? Varios. Por ejemplo, inicialmente el tributo de los indígenas con la corona no estaba tasado, o sea, no tenía un valor específico. Por lo tanto, estos encomenderos ponían a sus indígenas a trabajar de forma ilimitada. Posteriormente, también se dispuso que la encomienda no se podía heredar, ¿no? Para diferenciarla de la esclavitud, ¿no? Pero parecía bueno y terminó siendo lo contrario. Se dan cuenta que, pues,
su encomienda no va a pasar a sus siguientes generaciones, lo que hicieron fue acabarlos, ponerlos a trabajar hasta que se destruyeran. Leyes de Burgos de 1512 y las leyes nuevas de 1542 y, por ejemplo, suprimen las encomiendas. Es mentira, o sea, si nos vamos al Archivo General de las Indias, que ustedes mismos lo pueden consultar en internet, vamos a encontrar expedientes de encomiendas con estas fechas. La evangelización estaba planteada de un modo absolutamente voluntario. Ok, vamos a leer este requerimiento que data de 1533 en la expedición de Francisco Pizarro y vamos a leerlo en castellano antiguo. Y si eso no se cumplía, aquí venía el castigo. O sea, así como que voluntario, o sea, ¿qué es voluntario para ti? El Imperio Español jamás fue racista. Que el imperio nunca discriminó a los indígenas, bueno, vamos a ver un solo relato de cómo se referían algunos hacia ellos. Con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos, las mujeres a los varones. Obviamente todo esto era para demostrar la inferioridad del indio y poder esclavizarlo, pero esto no le convenía a la corona, porque es que la justificación de la corona para adueñarse de estas tierras ajenas era la de tener una misión evangelizadora, porque así lo decían sus leyes, y para eso pues la corona tenía que demostrar que los indígenas eran capaces de recibir y entender esa evangelización. Pero yo definitivamente tengo que terminar este video citando a Montaigne, que dice que cada quien llama barbarie a aquello que no hace parte de su costumbre. Conocer la historia es una cosa, juzgarla es otra. Y es que la violencia y la esclavitud eran prácticas normalizadas en esa época para Europa, África, Asia y hasta dentro de América, en las grandes civilizaciones. Aunque sí debo aceptar que me sorprende que aunque para la época estos hechos no fueran nada alarmantes, existieran muchas personas que sí se alarmaban por la conquista, como el señor Montesinos, que dice: todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquellos indios. Y yo sé que van a decir que sí, que muchos indígenas también participaron en la conquista, que también fueron conquistadores de muchos territorios, que fueron intermediarios en la encomienda, incluso indígenas, caciques que cobraban el tributo. Y pues sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Invades mi continente, estoy a punto de morir, pues me voy a poner de tu lado. Y bueno, es que también los indígenas no eran santos, o sea, eran personas, ¿no? Algunas buenas, otras malas.